Queridos amigos, bienvenidos todos aquí a un nuevo programa, un reporte especial aquí en el podcast de Contracultura. Estamos en directo en estos momentos desde donde está aconteciendo la noticia. Me refiero a Ucrania. Y este programa es parte de, para poder entender lo que van a escuchar hoy día, tienen que, y les recomiendo que vean el programa anterior que hicimos con mi amigo Roberto García, que en estos momentos está en Ucrania. Van a poder encontrar ese podcast también aquí en el canal. Es uno de los últimos videos que subimos y dice en directo desde Ucrania, alerta en Ucrania, no es como te lo contaron, es el nombre. Roberto, bienvenido aquí a Contracultura una vez más, amigo mío. Gracias por tenerte aquí. ¿Y cuál es la situación que se vive en estos momentos en Ucrania? ¿Por dónde quieres comenzar tú que estás ahí en terreno? Hola amigo, muchas gracias por la invitación como siempre. Saludos a tus seguidores y bueno, partir por lo que estábamos hablando fuera del aire antes de comenzar. El mensaje más claro que uno lo puede dar a la gente más allá, porque lo que uno puede hacer con las malas experiencias de la historia es aprender a generar anticuerpos para no repetir las malas cosas. Y desde esa perspectiva, mi querido amigo, ¿qué más podemos decir? Que para variar, independientemente que nosotros no favorecemos a ninguno de los dos lados, ni a ninguna de las versiones, pero aquí vamos a enfocarnos en la prensa. Cómo la prensa ha tergiversado, ha mentido, y ni siquiera se molesta en pedir disculpas después de hacer tremendos titulares que llevan sacando desde noviembre, manteniendo a la gente muerta de miedo, así como lo han hecho también con el asunto del bicho. Y al final esto les sirve, además de para mover capitales como les da la gana, y ellos, por supuesto, obedecer a sus amos, transmitiendo las versiones que les convenga a ellos, para los fines que les convenga a ellos, sacrificar las emociones, la salud mental de la gente, la salud espiritual, tener a la gente muerta de miedo, transmitiendo los datos que a ellos les conviene. Yo creo que deberíamos partir, mi querido amigo, viéndolo desde esa perspectiva. Por ejemplo, hace unos días nomás, yo acá, estando en Ucrania, me di cuenta que la prensa occidental, la prensa, digamos, de los mainstream media, empezaron a transmitir que iban a invadir por Crimea y por Bielorrusia al mismo tiempo, lugares donde ahora se ha transmitido en tiempo real imágenes satelitales que muestran que Rusia replegó sus ejercicios que estaba haciendo. Habían puesto un puente mecano en Bielorrusia que lo quitaron en el río Pripyat, que se llama, que desemboca en el río Dnieper, que es el principal de Ucrania, que atraviesa la capital. Exacto. De Ucrania, que parte Pripyat desde Bielorrusia, y ellos habían dicho que ese puente mecano iba prácticamente a hacer una invasión en la madrugada. La gente, obviamente acá ya saben que la prensa miente, pero la gente más incauta, tal vez menos favorecida educacionalmente o lo que sea, se muere de miedo con estas cosas. A mí mismo, mis familiares saben la situación real, pero muchos vecinos, amigos y colegas de Chile, de otras partes del mundo, me escribían muertos de miedo, email: Roberto, ten cuidado, van a invadir hoy día a las 3 de la mañana. Y yo estaba ya durmiendo hace un montón de rato. Y me disgusta a mí a nivel personal, porque yo, como profesional de la salud mental, mi querido amigo, tú sabrás que mi ojo está adiestrado para observar los daños reales o potenciales que estas cosas producen en las emociones y claro, en las personas, colectivas e individualmente. Y me da mucha tristeza, me da mucha rabia que esta gente, ya se nota la psicopatía a flor de piel, cómo no les importa transmitir datos que mañana se pueden corroborar como falsos con tal de favorecer sus agendas. Y bueno, en definitiva, se ve eso. También mucha desinformación, también mucho andar culpando a los demás. He escuchado declaraciones en las que han inclusive culpado a Donald Trump de la desgracia que supuestamente está sucediendo acá por no haber querido armar más a Ucrania, como si ese fuera la solución. También están culpando en este momento a Putin del desastre financiero que está generando en Ucrania todo este alarmismo, esta política propagandística de terror de la prensa, junto
con los medios oficiales americanos y también de algunos países de Europa, siendo que ellos han buscado hostigar continuamente y fustigar una escalada militar, y como no ha sucedido, en vez de pedir disculpas por sus declaraciones, siguen echándole leña al fuego. Es como esta gente que comete errores y en vez de reconocer su error, siguen en la misma directriz para no tener que pedir disculpas. Es realmente una cosa de un ego gigantesco y me parece muy lamentable, mi querido amigo. ¿Qué más te puedo decir que eso? Bueno, estamos aquí en el podcast de Contracultura, hablando directamente con nuestro amigo Roberto García en Ucrania. Pongamos un poco esto en contexto, Roberto, para la gente que viene integrándose a este programa y a lo mejor lo escucha por primera vez y no saben bien cómo se han suscitado los hechos. Lo que sabemos y lo que es concreto es que la prensa occidental en general, el mainstream media, ha estado haciendo una campaña avisándole a la gente en todo el mundo que una invasión desde Rusia hacia Ucrania era algo absolutamente inminente. Y para eso han mostrado una serie de pruebas, según ellos, que muchas de esas ni siquiera existían, porque vimos que incluso a la Casa Blanca le pidieron pruebas de esto y prácticamente el vocero de inteligencia de la Casa Blanca le dijo, bueno, la prueba soy que yo te lo estoy diciendo, pero no mostraron ningún tipo de prueba. Entonces se ha venido generando todo esta campaña de terror y lo concreto es que al día de hoy todo parece indicar, y por lo que se ha informado, es que Putin ha retirado y está retirando tropas y ha dicho estas tropas van a volver a sus bases de origen, y esto evidentemente está haciendo que por ahora aparentemente este conflicto se vaya desinflando. Sin embargo, hemos visto algunos informes también que delatan y dicen que esto no es real y que Putin habría agregado más tropas aún, como algunos sitios norteamericanos de defensa que estaban informando hoy día que 7.000 tropas más habían sido agregadas. Pero todo parece indicar de que lo que dijo Putin es efectivo. Está jugando un juego quizás que estamos especulando, pero podría ser muy inteligente. Está a lo mejor simplemente presionando a una prensa, a un mundo occidental que sabemos que es histérico y que está reaccionando, y es muy fácil hacerlo reaccionar o quizás caer en esta trampa. Lo concreto es que en este momento parece ser, Roberto, yo no sé qué opinión tienes tú, pero al parecer él ha ganado hasta ahora al menos una batalla sin disparar un tiro, ha dejado a los norteamericanos como a la NATO y a los norteamericanos como unos inútiles, unos fanfarrones, y a la prensa occidental como mentirosos. ¿Qué es lo que piensas tú de esto? Bueno, creo que puede haber mucha verdad en lo que tú dices. Por supuesto que sí, este es un juego de tronos en el cual todos tienen sus tácticas de inteligencia y sus formas de reaccionar. Sin embargo, no habría ninguna posibilidad de que Putin pudiera haber salido airoso de esta estrategia de inteligencia que estamos elucubrando. No habría ninguna posibilidad de que fuese así si Occidente hubiera sido más prudente. Y el problema en el que está Occidente es precisamente lo que tú dices. Han usado una estrategia que, entre comillas, podríamos decir que se llama no tengo pruebas ni tengo dudas, o no tengo dudas y no tengo pruebas. Tampoco tengo nada más que agregar referente a eso, tienes toda la razón, y se han dejado a sí mismos como el cuento de Pedrito y el Lobo. ¿Te acuerdas del cuento de Pedrito y el Lobo, en el cual Exacto. iba al pueblo a decir viene el lobo, se los va a comer a todos, y era mentira, y al final, cuando fue verdad, al final ya nadie le creyó y el lobo efectivamente llegó y nadie estaba a resguardo? Entonces, puede que suceda eso, puede que no. Nosotros, mi querido amigo, no tenemos una bola de cristal, como siempre hemos dicho. Tratamos de ser lo más imparciales posibles, ni tampoco pretendemos tener poderes premonitorios, como nadie los tiene. Sin embargo, la estrategia de Occidente, lo que sí sabemos en los hechos concretos y empíricos, es que ha llenado de armas a Ucrania, ha generado un tremendo alarmismo. Por ejemplo, te contaba hace poco lo que sucedió con los vuelos cancelados para que la gente se fuera. Primero le avisaron a todos los extranjeros, incluido yo,
el equipo de Chile en Polonia estuvo haciendo comunicados de que teníamos que salir rápidamente de acá y ponernos en contacto con ellos de inmediato. Lo mismo los americanos, los hindúes, los ingleses, sus respectivas embajadas les avisaron que tenían que moverse, ¿no es cierto? Y después, seguido de eso, fíjate que las aseguradoras que las controla Occidente y no hoy Kiev, porque el mismo presidente Zelensky dijo que no tenía idea que había locura estaba pasando, su mismo secretario también dijo lo mismo los rusos, que le sacaron el piso a las aerolíneas, las aseguradoras, para que no pudieran volar, o si querían volar era a riesgo de que pasara algo y ellos iban a tener que pagar los costes de las demandas y también al mismo tiempo de los bienes materiales. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que les avisaron, pongamos en perspectiva otra vez, le avisan a la gente que tiene que salir arrancando acá porque va a haber guerra un poco más día siguiente, y después les quitan la posibilidad de volar. ¿Qué crees que pasa con eso? Pánico, histeria colectiva. Pánico, pero espérate, histeria colectiva, pero no solamente de la gente que quiere salir, porque como son extranjeros, fíjate que yo vi en una página que no lo voy a nombrar por respeto, pero una página en la que estoy en Facebook, más de una en realidad, 3 páginas de expat, o sea, extranjeros que viven en Ucrania. Y fíjate que había casas recompensa de la BBC, de la CNN, buscando personas que quisieran testificar cómo estaban muertas de miedo sin poder salir de Ucrania. Qué coincidencia más grande. No digo que esté todo conectado, pero sí digo que los canales grandes profitan buscando una forma amarillista de hacer prensa. Porque ellos mismos le quitan el piso a las aerolíneas para que les cancelen los vuelos a la gente, pero no sin antes infundirles pánico para que quieran irse y no puedan. Y que tuvieran que salir por tierra, muertos de miedo y no sé qué. Y después la misma prensa se pone a buscar en los sitios web, en los portales donde hay extranjeros, porque siempre nosotros los extranjeros expatriados, entre comillas, nos tratamos de ayudar y estar conectados. Entonces ellos se ponen a buscar como quien está pescando en el agua, tiran el anzuelo de quién quiere salir en las noticias para comunicar que está paralizado de miedo por no poder salir de Ucrania. ¿Qué pasa con eso si lo ves en cadena? Que las cadenas grandes de noticias muestran que, una cosa como si hubiera un pánico terrible y que hay gente que está prisionera de distintos países. ¿Para qué? Para que el alarmismo les permita, digamos, a cada nación empezar a decir que la situación está terrible por culpa de la negligencia de Zelensky por no actuar a la altura de la urgencia como Estados Unidos le pide, y por otro lado por culpa de Putin por estar haciendo una invasión imaginaria que de noviembre llevan amenazando que va a suceder poco más inmediatamente. Me parece una estrategia del terror muy propia de la prensa, y no solamente con este tema. Estamos ya repitiendo hasta el hastío que esto lleva sucediendo con los temas sanitarios y otras cosas más, de mantener a la gente viviendo su cerebro reptiliano muerta de miedo, completamente conectada con sus emociones más primitivas en modo supervivencia, porque de ese modo todos sabemos, los que sabemos un poco de neurociencia, que la gente no puede pensar, no puede razonar de forma pensar de forma crítica, digamos. Baja el umbral del potencial cognitivo y eleva el sistema de supervivencia en la psique humana. Es increíble cómo esta gente, independientemente de cómo sea realmente lo que está pasando detrás del telón, que nadie puede ver, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no es cierto? Porque no tenemos bolas de cristal, ni superpoderes, ni tampoco somos una inteligencia en ningún país. Pero a lo que voy es que ellos utilizan cualquier instancia para explotar este pánico colectivo, esta psicosis colectiva, y mantener a la gente propensa a ser hipnotizada. Si en el fondo la hipnosis funciona así. La hipnosis funciona manteniendo el cerebro reptiliano hiperactivo para que el filtro cognitivo deje de tener modulación, y la gente es más propensa a seguir comandos, sugestiones, órdenes, sea más obediente y menos pensante. Ahí le podemos recomendar a nuestro amigo un programa que hicimos, que está ahí en el canal, también lo pueden revisar, con Roberto, que se llamaba ¿Existe acaso un ejército reptiliano? Y hablábamos justamente de esto, del cerebro límbico, ¿cierto? Y cómo la gente la mantenían en este pánico, conectada a sus instintos de supervivencia más bajos. Así que les recomiendo revisar eso. ¿Qué has visto tú estando en el terreno
¿Y qué te ha llamado la atención aparte de lo que nos cuentas, que es bastante gráfico, pero de la reacción de gente que se deja llevar simplemente por la prensa occidental, que hemos visto mucho, entendiendo también que RT y Rusia tienen una agenda aparte, y nosotros intuimos y sabemos que esas agendas finalmente se tocan igual de alguna manera, y eso se probó durante la Guerra Fría, de gente que salió a retiro después, militares norteamericanos, que decían, bueno, los rusos y los norteamericanos siempre trabajaron al más alto nivel. Y no estamos hablando de los comandantes de los submarinos nucleares ni nada por el estilo, la gente que vivía la Guerra Fría, sino que estamos hablando de otro tipo de operaciones de inteligencia, operaciones encubiertas, que ellos mismos desclasificaron y dijeron que siempre hubo una cooperación. Entonces sabemos que aquí cada uno tiene su agenda. Esta agenda podría tener un fin incluso, no es descabellado pensarlo, un fin en común. Y por eso es muy difícil tomar partido por un lado y por el otro. Y por eso somos y hemos insistido en ese punto aquí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la reacción de la gente? Porque tú has visto muchas reacciones, has leído muchos comentarios, has visto columnistas, una serie de cosas que están reaccionando de esta manera, poniéndose a lo mejor mucho de un lado o mucho del otro, ya sea los rusos, los norteamericanos, la NATO. ¿Qué te llama la atención de todo esto? Para ser honesto, amigo mío, a mí lo único que me llama la atención es cómo la psicología de masas o la hipnosis masiva funciona como un reloj suizo, no falla, y la gente cree lo que quiere creer. Al final la gente todavía está en esta cuestión bipartidista. No, es que yo soy de derecha, entonces tengo que apoyar a este aunque esté dejando cualquier desastre. No, es que yo soy de izquierda, entonces voy a apoyar a este otro que está haciendo otro desastre. Son puros sesgos confirmatorios, que el sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer las creencias previas que uno tiene o confirmar lo que uno previamente creía, en vez de ver la información por sí misma y llegar a una conclusión con la información real. Eso es lo que es un sesgo confirmatorio. Sin embargo, cuando tú ves, presentas la información, yo compartí en mi Twitter hace un par de días un canal que compartía las principales ciudades, las cámaras de las principales ciudades, las avenidas principales de las principales ciudades de Ucrania. Y justamente lo hicieron el Día de los Enamorados. Yo también lo hice ese día, compartí, y estaba la gente comprando flores, chocolates, y ellos transmiten una versión completamente falsa, que poco más acá andamos arrancando, metiéndonos en búnker subterráneo, no sé cuántos kilómetros bajo tierra, no sé qué. Y en realidad eso no es lo que está sucediendo. La gente que vive acá el día a día, dentro de los cuales yo me incluyo, dicen, ¿sabes qué más? Estamos aburridos de las especulaciones entre Oriente y Occidente. Nosotros vamos a seguir viviendo nuestra vida. Al final la Unión Europea tiene una agenda con la OTAN y Estados Unidos, los rusos tienen otra. Nosotros queremos vivir nuestra vida tranquilos, en el fondo. Eso es todo lo que uno puede ver acá. La gente ya está aburrida, la gente ucraniana está aburrida de estar siendo utilizada como chivo expiatorio para los conflictos que tienen los juegos de poder de las altas esferas. Y viven su día cotidiano tranquilamente. Dicen, bueno, pase lo que pase, finalmente nos entregamos a la voluntad de Dios. Eso es lo que tú escuchas en la mayoría de las personas. Sin embargo, los jóvenes acá están todos bien entrenados y bien preparados. Muchos de ellos se han metido a la guardia civil ucraniana. En caso de que suceda algo, ellos van a proteger, por supuesto, sus familias, su gente, sus valores, su cultura, su país. No obstante, la gente ucraniana, fíjate que eligió vivir tranquilos, como que no pasa realmente nada si es que no hay una alarma real que les pruebe que van a ser invadidos en 5 minutos más. Porque ya están curados de espanto. Y ellos dicen, ¿sabes lo que me dijo hoy día un ucraniano? Me llamó mucho la atención. Dice, el occidente está actuando amarillistamente, mostrando todo el tiempo el conflicto de Donbass, ¿no es cierto? Sí. Y ellos dicen, están mostrándolo como si fuera una cosa nueva. Nosotros llevamos 8 años viviendo esto. 8 años viviendo en conflicto abierto en esa zona. Técnicamente hay 8 años. Ahora se ponen a mostrar las noticias, claro, como si hubieran descubierto el fuego, la rueda, el oxígeno o el agua. Y en realidad hay... Claro, sí, lo que te decía, que técnicamente son técnicamente 8 años, 8 años de obviamente conflicto hay otros conflictos más antiguos, qué sé yo. en la zona del Donbass.
Y ahí pasa otra cosa bastante curiosa, porque se ven ataques de los ucranianos que han... reporteros que han mencionado que algunos ataques se han hecho con munición de 16 milímetros, mortero de 16 milímetros. Ellos no tienen ese armamento y sería armamento que ha sido puesto ahí por la OTAN. ¿Qué es lo que pasa en esa zona? Porque se dice que algunos son prorrusos, ucranianos que son prorrusos, que se sienten más rusos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque se ven esos ataques también de las fuerzas ucranianas contra algunos ucranianos también. Porque ahí hay otra parte del conflicto que creo que hay mucha gente que no entiende y no está muy claro eso. ¿Qué nos podrías comentar de eso? Porque esa es otra área completamente distinta. Bueno, por supuesto, y es una cosa que no podríamos, tendríamos que hacer un programa entero enfocado a poder comprender realmente lo que sucede en esa cosas que tú me estás caracterizando, porque hay, por ejemplo, nacionalistas que dicen que no quieren ni ser ni pro-rusos ni pro-Unión Europea, sino que quieren ser un país independiente. Hay otros que se dicen nacionalistas y que son pro-Unión Europea, a pesar de que saben que eso les va a significar un coste de su identidad nacional, porque saben que la Unión Europea presiona por una cosa absolutamente homogénea, que es lo que todos podemos ver a través de cualquier tipo de información objetiva. Y de ahí están los que se dicen prorrusos. Aún así, la gente que vive en el lugar están enojadísimos, muy decepcionados del gobierno ucraniano por el hecho que les ha cortado el agua, entre otras cosas, por el hecho de que ellos están desilusionados por haber tenido que vivir bajo este asedio continuo, y ellos se ven entre medio de dos partes que están luchando, ¿no es cierto? Y ellos lo único que quieren es vivir en paz. Aún así, el asunto, por ejemplo, de que Ucrania o Kiev les haya cortado el suministro de agua, por ejemplo, y que cuando Rusia, aunque sea con la peor intención, no estamos hablando que la intención sea buena, sino que, digamos, ha tratado de abastecerlos, y han habido, por supuesto, acciones militares en contra de este abastecimiento, entre comillas, ilegal de parte de Rusia. Capaz que sea ilegal, yo no soy experto en esa área del derecho internacional. Sin embargo, lo importante es que la gente pueda tener agua, básicamente, al final, ¿no es cierto? Exacto. Digamos, en el sentido humanitario. Uh-huh. Entonces, la gente se ha visto, ¿te das cuenta? Entonces, la gente está entrampada entre medio de eso. La gente de pie, ¿no es cierto? La gente que vive ahí está entrampada. Y por eso han empezado a tener muchos de ellos apego hacia los soldados que le llaman separatistas, que han sido armados por los rusos, que son gente local que han armado esta milicia. Y bueno, el relato que tienen las partes es comprensible, la fenomenología nos permite entender la visión de cada parte, ¿no es cierto?, que tiene un pedacito de verdad. Sin embargo, los que siempre, como tú decías, ganan, aunque gane quien gane, son los señores de la guerra al final. Eso siempre va a ser así. También decir que el asunto de las armas es verdad. O sea, puede ser que a lo mejor a algunos amigos que nos escuchan les moleste escucharlo, pero la verdad es la verdad. Los países de la OTAN, entre ellos Lituania, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, Polonia, han estado llenando de armas Kiev, Ucrania en general. ¿Y qué es lo molesto para la gente local? Dicen, nos dan armas suficientes para ser molestos para Rusia, pero ni siquiera ínfimamente para poder contrarrestar su fuerza militar. O sea, es una hipocresía, dicen ellos, los locales. Claro, dicen, como que nos pasan suficientes armas para ser molestos. Lo están usando para armar una guerra, si eso es todo. Claro, porque finalmente ellos dicen, no hay contingente humano. Cuando claro, ahora ellos mismos generaron este alarmismo, la prensa occidental, claro, generaron un alarmismo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Estados Unidos con Inglaterra? Sacar a los soldados que habían traído para adiestrar a los ucranianos a usar el armamento que ellos les están pasando. Los sacaron como quien hace una operación Daisy, salieron corriendo, quedaron los ucranianos con las armas a medio aprender a utilizar, y ellos, reitero, dicen, nos dan suficientes armas para ser amenazantes para Rusia, pero ni siquiera cercanos, ni siquiera un 1% para poder contrarrestarlos realmente militarmente. Entonces, claro, nos hacen lucir amenazantes, pero no realmente, claro, pero no lo suficiente como para poder sostener un conflicto abierto. Entonces,
les dan una lanceta que puede picotearle el tobillo a Rusia, pero no lo suficiente como para poder pararse por sus propios pies e independizarse y hacer lo que sea que los ucranianos quieren. Entonces dicen que es una hipocresía. Cada uno tiene que formarse su propia opinión referente de eso. Yo creo que cada uno tiene que investigar y llegar a sus conclusiones. Sin embargo, lo que sí es empírico y es real es que han aportado misiles Javelin, estos misiles antiaéreos Stinger, morteros, entre otras municiones y armas. Les han enseñado medianamente a utilizarlos y después se van y dejan las armas. Ahora, esas armas hay que decir que no son regaladas, son a crédito. Y Ucrania ya tiene una deuda gigantesca que tiene el país quebrado. Entonces, mientras los países de la OTAN están renovando su armamento antiguo, liberándose de él, pasándoselo a Ucrania, se lo pasan a crédito, Ucrania queda endeudado, por lo cual, como ellos tienen, por ejemplo, metalurgia, producción de carne y de alimentos, tienen que pagar con lo que puedan, prácticamente regalando su materia prima para pagar, obviamente, porque esto no va a ser gratuito, esto no es caridad. Aquí los señores de la guerra no le dan caridad a nadie. Eso claro. Creo que todos lo saben. ¿No es cierto? El complejo militar e industrial no fía. No. Entonces es complicado porque los ucranianos saben que ya tienen deuda y que van a quedar más endeudados. Yo creo que ese punto que estás tocando es clave, porque a lo mejor no será todo este alarmismo para poder intervenir económicamente Ucrania y no absorberla directamente, a lo mejor hacia la OTAN con una maniobra que sea muy política o muy evidente, pero a lo mejor generar todo este pánico para poder comprar Ucrania. Eso porque hemos visto movimientos económicos que son bastante, podríamos decir, inusuales para lo que se está, pero no son nada del otro mundo. Hemos repetido siempre hasta el cansancio ese dicho del juego de los hombres ricos, que cuando haya sangre en la calle hay que comprar. ¿Y quién está comprando en Ucrania ahora, aprovechando quizás este pánico? Esto es solamente una tesis, pero hay movimientos financieros importantes. Bueno, en el fondo, hasta el mismo George Soros hace poco dijo que lo que estaba sucediendo en Ucrania estaba de la mano del futuro de la Unión Europea y al mismo tiempo él teniendo una muy fuerte presencia, siendo un influenciador directo del presidente anterior, que era Petro Poroshenko, y ahora comprándose toda Ucrania, así como lo está haciendo el señor William Puertas, que para no decir el nombre... Sí. Y que además participó en la Revolución Naranja. Pues, se está comprando terreno claro. Productivo. Ya están los antecedentes. Por supuesto. De hecho, se sabe, por supuesto, se conocen las oficinas donde él reclutó gente, igual como lo hicieron en las revoluciones de todas partes, porque él condujo y financió la de Macedonia y la de muchos otros sitios. Donde producen, digamos, estas revoluciones de laboratorio. Aún así, tiene tanto poder acá, está mancomunado con algunos bancos. Imagínate que George Soros también ha comprado acá muchas instituciones de educación. Y eso no es menor. Al mismo tiempo, como todos saben que Ucrania estaba destinado a ser el granero de Europa, ha comprado mucho terreno de producción agrícola y ganadera, y al mismo tiempo ha comprado muchas instituciones de educación, lo cual no deja de ser menor. No, pues ahí Entonces, tiene ahí siempre vemos los mismos personajes que están ganando cuando los demás pierden. Claro. Y con las instituciones de educación, por supuesto, vas adoctrinando a los jóvenes con una visión más pro Agenda 2030, pro Unión Europea, ¿cierto? Los va metiendo en todo este tema de los temas de ahora, pues el cambio climático, el veganismo y todo este tipo de cosas. Así que tiene bastante sentido, yo creo, lo que estamos hablando. Por lo menos hay bastante documentación de que podría probar que esto tiene bastante asidero en la realidad, sobre todo cuando ves ese tipo de movimientos. Existen además los antecedentes de la participación de él en esta Revolución Naranja, junto a otros actores, porque no era solamente él, pero también estaba el Departamento de Estado, ¿cierto? Estaba la Cruz Roja. ¿Te acuerdas? Había una serie de organizaciones también de la sociedad civil,
de esta llamada Exacto. sociedad civil 2.0. Lo mismo pasó en Chile, ¿ah? Y esto no se habla. Por eso ese término que usaste tú, revoluciones del laboratorio, Sí. y que hoy día vemos que han ido escalando el conflicto, no son algo que surja de manera espontánea. Y eso la gente tiene que hacerse algunas preguntas al respecto y ver quién follow the money, como dice el dicho. De todas maneras, y también volver a repetir el hecho de que Ucrania había logrado resolver diplomáticamente los conflictos suscitados en la revolución naranja del laboratorio de este caballero Soros, que sabemos que está mancomunado en ese momento con el gobierno de Barack Obama, ¿no es cierto?, con el Departamento de Estado, como tú dices, y que se filtró la comunicación, se rumorea que la filtraron los rusos, pero no importa quién la filtró, pero está ahí la llamada de esta señora que trabajaba en el gobierno, no me acuerdo el nombre de nuevo, se me olvidó en este momento, pero lo pueden buscar, que trabajaba para Barack Obama. Sí, fueron que unos dijo, hackers rusos, "Fuck por lo que Europeans, claro. ellos no van a resolver su conflicto de la..." Sí, exactamente. Y dijo, no, el conflicto aquí no se va a resolver cuando ellos quieran. Nosotros tenemos que prácticamente elegir quién va a quedar ahí liderando. Y sabemos que Petro Poroshenko tenía bueno, él mismo filtró la llamada telefónica con Biden, si te puedes recordar de eso, Sí. donde se probaba que acá había habido un asunto del hijo de Biden con los asuntos del gas y de los grandes cantidades, sumas de dinero que se estaban embolsando por ahí a costas de los ucranianos. Bueno, entonces se puede llegar a concluir por lo menos desde eso que hay fuerzas oscuras moviéndose. Uno es simplemente un ser humano que trata de prestarle servicio humildemente de las observaciones que uno puede hacer acá, tú también. Pero hay cosas extrañas que están sucediendo que no se pueden negar. Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Aquí, obviamente, en el juego del poder hay personas que, independientemente de quién gane o pierda la guerra, siempre han salido ganando en cada guerra, incluye las guerras mundiales. Claro. Entonces ahí igual cabe preguntarse quiénes son los que están ganando acá. Porque en el fondo, mientras más se enfría el conflicto, hay gente que lo trata de calentar y que está obsesionada con que no se vaya a enfriar el conflicto. Y que siguen acusando a Rusia de esto. Inclusive el presidente de Estados Unidos, Biden, ha llamado varias veces para tirarle las orejas a el presidente Volodymyr Zelensky por el hecho de que Zelensky dice, oye, pongámosle paños fríos a esto, por favor, nosotros llevamos 8 años viviendo esto, ¿por qué están todos actuando con tanta sorpresa? Si aquí no está pasando nada en el fondo. Y Biden, siempre que Zelensky ha hecho estas declaraciones, Biden lo llama al día o a los 2 días para tirarle las orejas y seguramente para hacer lo que le culpaban a Trump que estaba haciendo, que se probó que no era así, que él estaba chantajeando supuestamente con las ayudas americanas a Volodymyr Zelensky. Ahora yo me pregunto, y eso me gustaría que me respondieras y le contaras también a la audiencia, ¿cuál es la posición de la prensa en general en Ucrania? ¿Cuál es la posición frente a este conflicto? Está dividido igual que en el mundo entero, amigo mío. Hay gente buena, por supuesto, que está transmitiendo la verdad. Dice Ucrania, inclusive se encargan de mostrar en las calles, en las casas, y que en realidad no hay nada nuevo grandemente pasando, salvo que evidentemente están produciendo una debacle económica con el alarmismo. Obviamente eso produce, como cualquiera podrá intuir, especulaciones en contra del bienestar económico del país. Y hay gente que sigue diciendo que está lloviendo fuego cuando no está pasando realmente eso. Y eso en general. Hay de todo, pero también hay una fuerte parte de la prensa que por supuesto está comprada para seguir inyectando pánico en la gente, produciendo división y produciendo rabia. Exacto. Bueno, la situación actual, vamos a la situación actual para terminar este programa, pero para quedarnos con esa sensación más fresca de lo que está pasando ahora. Según la información que has podido revisar tú,
que habían bastantes fotos satelitales que estábamos hablando. Ahora no sabemos quién tomó esas fotos, pero están circulando en diferentes medios. Y Sí. ¿crees que sea real efectivamente que Putin haya retirado estas tropas y está desinflando este conflicto? Porque sabemos que el juego en este momento, podemos elucubrar, de Putin es otro. Él realmente está saliendo ganador en un mundo donde hoy día el poder hegemónico de Estados Unidos en general, de los anglosajones, de la OTAN, se está viendo debilitado fuertemente, y ese, me imagino yo, que para Putin, que para China, es la mayor conquista, de seguir tratando de arrinconar a Estados Unidos y mostrar que ellos ya no son, como lo han hecho los chinos ya hace bastante tiempo. Me da la impresión de que Putin ahora les ha dicho claramente y les ha mostrado: ustedes ya no mandan aquí en el juego. Y esto es un nuevo paradigma que estamos viendo. Estamos viendo un nuevo escenario mundial donde Rusia ha mostrado los dientes, ha tenido la capacidad además inteligente de mostrar el armamento que ahora tiene y hacerle un cerco quizás mucho más efectivo a la OTAN, y además mostrar la incongruencia, la manipulación y las ganas de formar este conflicto, independiente que el otro lado a lo mejor también quiera ese conflicto, pero el que está sacando, me da la impresión, y está saliendo ganador con esto, ha sido Putin. No sé qué piensas tú y cuál es la situación actual de este retiro que se habla de retiro de tropas. Bueno, lo que sabemos efectivamente es que sí ha movido tropas de Crimea y de esta zona que habíamos dicho que está cerca de Bielorrusia, ¿no es cierto? Y sí es efectivo que hubo un movimiento que retiró tropas de esa zona. Ahora, la estrategia que tenga Putin es una cosa que no creo que nos corresponda lucubrar. Sin embargo, sí, efectivamente ha ganado por la imprudencia misma de Occidente y de los cazarrecompensas de la prensa con su maquinaria de propaganda. Y también decir que han estado popularizando el hecho de que tienen que castigar a Rusia y pegarle en el talón de Aquiles, que es con el Nord Stream 2, para que no pueda tener el control del suministro de gas a Europa. Y de ese modo, lo curioso es que Estados Unidos inmediatamente se propone como salvador del día, ofreciendo su venta de gas junto con los países nórdicos a un precio muy superior. Entonces, creo que todo está... La verdad finalmente habla por sí sola. No sé lo que realmente pretende Putin. Eso es muy difícil de saber. La mente de Putin debe ser un lugar muy complejo. Wow, por las variables que debe tener que manejar a diario. Lo sientas frente a los Sin líderes embargo, por occidentales ahora, y es infinitamente más inteligente que cualquiera de los que vemos. Ha sido mucho más prudente, por lo menos, y continuamente los voceros del gobierno de Putin hasta se han dado el lujo de hacer bromas. También el vocero que es Dmitry Peskov, así como también el presidente de Ucrania ayer o antes de ayer, Volodymyr Zelensky, dijeron: sí, ya, bueno, ya, mañana va a ser la invasión para que dejen de molestarme, y por último sirve para que la gente esté más unida, dijo. O sea, han estado en esa sintonía tratando de burlarse de Occidente continuamente por el alarmismo que han tratado de suscitar, y por lo menos por ahora se ve todo tranquilo. Lo único malo es que sucedió este pánico por el hecho de la cancelación masiva de vuelos, pero fíjate lo que sucedió, que fue muy interesante, que Ucrania dijo que ellos iban a asegurar a algunas de las aerolíneas para que pudieran volar tranquilas porque no estaba pasando nada. Y eso es un signo también, o sea, como nos enseñan a los psicólogos cuando nos adiestran, no solamente observe el discurso, porque el discurso puede decir cualquier cosa, observe la conducta. La conducta es mejor predictor del presente y del futuro. Y la conducta ha sido esa, ha sido tranquilidad. Zelensky ha transmitido tranquilidad, ha transmitido que por favor la prensa sea más responsable porque están reventando económicamente Ucrania, hacen que el invertir acá sea menos atractivo, excepto para George Soros, por supuesto. Parece ser que George Soros tiene una bolita de cristal que le da otros datos, porque es muy extraño que estén diciendo que poco más que esto va a desaparecer, va a convertirse en un cráter, y Soros está comprándoselo todo como si se fuera a acabar el mundo.
Creo que los datos hablan por sí solos. Bueno, vamos a estar atentos con estas y otras informaciones. Yo te quiero agradecer hoy día, Roberto, en este reporte especial que hemos hecho para poner a la gente al corriente y continuar con el programa que habíamos hecho anteriormente. Alerta en Ucrania no es como te lo cuentan, esta es la parte 2 de ese programa. ¿Te gustaría irte con algún mensaje para la gente, Roberto, para la gente que te tiene mucho cariño aquí en el programa? Había muchos preguntando, espero que, bueno, dentro de todo este alarmismo y por supuesto uno también se preocupa, espero que esté bien, Roberto, ponían ahí en los comentarios. ¿Te gustaría decirle algo a la audiencia? Bueno, primero que todo, gracias por el cariño, espero podérmelo merecer. Si me lo merezco o no, no lo sé, no seré el juez yo de eso, pero lo agradezco de todo corazón. Creo que lo que me he dado cuenta, dentro de todo lo que hemos hablado, es que la conducta de Zelensky, por ejemplo, es ejemplar. Y parece ser que le irrita mucho a todo el mundo, a los malos sobre todo, entre comillas, cuando uno hace lo que manda Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Confía en mí, que todo va a estar bien, yo te voy a ayudar, mantente despierto, analítico, pero tranquilo. Cuando uno confía en Dios, independiente de lo que está pasando, parece ser que el mal le molesta. El mal nos quiere alarmados, muertos de miedo, en pánico, completamente fuera de control. Creo que he tratado de transmitir, gracias a ti, mi querido amigo Carlos, la calma. Yo mismo estoy en Ucrania en este mismo instante y les estoy hablando con toda tranquilidad, con toda calma, independiente que no sé lo que va a pasar mañana. Confío en que Dios me va a cuidar y que en el fondo el mal tiene patas cortas y yo creo que está pataleando mucho porque sabe que le queda poco tiempo. Por ende no digo nada, pero sí lo que sea que hagan, háganlo con calma y con fe. ¿Qué mejor mensaje para irse de un lugar como Ucrania y también llevar este mensaje a las miles de personas que ven este programa en diferentes partes del mundo y que se están sintiendo complicadas por todo lo que está pasando? Yo no voy a decir más, los invito a compartir esta información, también a apoyar a su media independiente a través de los enlaces, necesitamos más que nunca tu apoyo. Y Roberto, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te sigue la gente? Bueno, inicialmente estoy en el famoso red Twitter, como todos saben. En el pajarraco. Abrí una nueva cuenta ya en el pajarraco del diablo. No importa que esté desacreditado. Yo me mantengo ahí dando la cara. Y ahí estoy como Robbie García, pero el usuario se llama @RG de Roberto García y después psicólogo. @RG psicólogo. Y bueno, mi mail también, si alguien tiene alguna duda o si tiene alguna consulta o algo, siempre estoy respondiendo los mails. Y mi mail es P de psicólogo, robgarcia@yahoo.com. Ahí me pueden escribir sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas. De repente, si quieren que me enfoque en algunos temas más o menos, cuando Carlos amablemente me invita a este lindo portal. Así que eso, en esos lados me pueden encontrar. Bueno, buenísimo. Nos vemos entonces en un próximo programa. Agradecer a toda la audiencia el día de hoy, agradecer también a Roberto por su tiempo en este contacto especial que hicimos. Nos vemos en un próximo programa, que Dios los bendiga. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima.